Me presento, soy Rafael Ibáñez, gerente de Vincorsa, de la empresa municipal de vivienda de Córdoba. Agradecer vuestra asistencia. Se van incorporando más personas que están inscritas en la jornada durante los próximos minutos. Es verdad que vienen muchas personas de fuera y sabéis que las combinaciones de transporte pues, ¿no? Son las que son. Pero vamos a empezar ya el acto de inauguración. Agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia. Creemos que hemos organizado un foro que es interesante, que nos va a dar unas buenas sesiones de trabajo, de las cuales esperamos sacar unas conclusiones que nos sean fértiles y positivas. Y sin más, os presento en primer lugar a Alba Doblas, que es la presidenta, la concejala de vivienda. Tiene unos cuantos apellidos municipales más: vivienda, hacienda, consumo, participación ciudadana y alguno más. Pero es la concejala de vivienda y presidenta de Vincorsa, de la empresa municipal. Muy bien. Muchas gracias. Él es Rafa Ibáñez, que es el gerente de la empresa municipal de vivienda, que no sé si lo ha dicho. Yo quisiera, en primer lugar, daros la bienvenida, por supuesto, pero especialmente agradeceros vuestra presencia aquí y agradecer el interés que habéis demostrado a lo largo de esta semana para la inscripción y para informaros de todo lo que tiene que ver con este foro, que para nosotros es un verdadero placer acoger y es un verdadero placer organizar, porque hemos querido, desde que entramos en este gobierno, efectivamente propiciar este espacio de encuentro y de debate en el que se dé cita esa palabra que está tan de moda ahora, que es la excelencia, ¿no? Excelencia en las personas que van a exponer ideas, iniciativas y las mejores experiencias en políticas públicas de vivienda, y excelencia en las personas que os habéis inscrito, desde responsables políticos, y agradezco la presencia de responsables políticos de los grupos municipales de la oposición de Córdoba, especialmente, estoy viendo al grupo Ganemos, no veo otro grupo, y por supuesto responsables técnicos, así como profesionales ligados a las ciencias de la ciudad y personas comprometidas con distintos colectivos y movimientos sociales relacionados con la vivienda. Sabemos que la ciudad es el marco natural en el que se concretan las políticas de vivienda, y por eso entendemos que es imprescindible reforzar la autonomía local en esta y en todas las materias, porque somos las ciudades las que tenemos la capacidad de diagnosticar nuestra realidad habitacional y también de diseñar soluciones para satisfacer esas necesidades de techo que está demandando, que está reivindicando la población. Por eso necesitamos también que se dote a las ciudades de los instrumentos necesarios para definir e impulsar esas soluciones habitacionales, instrumentos legales y económicos, instrumentos que nos permitan reforzar la posibilidad de orientar la política de vivienda. Una autonomía local que no significa en absoluto que estemos actuando en soledad, y por eso mismo creemos necesario que pensemos en común, que compartamos experiencias, que impulsemos proyectos conjuntamente y que trabajemos en red. Os proponemos que este foro sea una primera aportación a esa red de municipios a favor de una ciudad sostenible en el siglo XXI, que defina modelos urbanos sostenibles social y ambientalmente, y que lo haga con un alto nivel de participación y de implicación ciudadana. A este foro, por otra parte, le hemos puesto número. Hemos dicho que es el primero porque queremos que tenga continuidad, queremos que haya un segundo, que haya un tercero, que haya muchísimos más, para que sea una cita periódica y que sea una cita idónea y oportuna. Por eso os acogemos con muchísima gratitud, como he dicho al principio, y os agradecemos que compartáis también nuestro esfuerzo por activar políticas dirigidas a la mayoría social, que es la que está sufriendo los ataques
de esta crisis. Esta ciudad es la que nos hemos planteado como primera prioridad, valga la redundancia, el rescate ciudadano para dar soluciones a quien peor lo está pasando. Hemos diseñado, eso sí, con mucha modestia, ayudas para dar respuesta a la emergencia habitacional. Aprobamos legalmente por primera vez el renunciar a la medida de desahucio ante los impagos desde la empresa municipal de vivienda. Seguimos promoviendo vivienda protegida, localizando viviendas vacías e intentando movilizarlas al alquiler social. Estamos dando los primeros pasos para elaborar nuestro plan municipal de vivienda y rehabilitación, y eso lo estamos haciendo centrándonos en la demanda y con el protagonismo de las personas demandantes. Ese es nuestro propósito. Por otra parte, también recordamos que la vivienda como derecho fundamental ha de ser digna, no puede ser un techo simplemente, sino que tiene que tener unas condiciones de vida. Y por eso hace 2 días presentamos un estudio de campo sobre la pobreza energética en las viviendas de nuestra ciudad. El primero que conocemos de estas características, y lo hicimos bajo esa premisa, considerando que no hay vivienda digna si no tiene el acceso a los suministros básicos. Lo presentamos con la conmoción de conocer la muerte de Rosa en Reus, precisamente en Reus, donde sabemos que se están dando experiencias sobre consumo energético realmente novedosas. Y lo hicimos pensando también en los miles de rosas que existen en nuestras ciudades, que forman ese indecente jardín de quienes son desposeídas del acceso a los suministros básicos en favor de aquellos que acumulan beneficios millonarios. Deseo que la sacudida de ánimo que nos provocan acontecimientos como estos sea capaz de convertirlos en energía para cambiar las cosas, y que este sea el foro y el espacio para hacerlo. Que nuestro homenaje a Rosa y a todas esas rosas sea que este foro sea un éxito, que culmine con una declaración que nos guíe en nuestras políticas de vivienda, que haga posible ese pacto que parece imposible entre distintas fuerzas y que nos sirva para marcar ese camino que está demandando la ciudadanía. Bienvenidos y bienvenidas a esta ciudad que os acoge, y yo le dejo la palabra al primer teniente alcalde de la ciudad de Córdoba, Pedro García, que tiene además mucha relación con los temas que hoy vamos a tratar, porque él es además delegado de urbanismo. Y pido disculpas por que por motivos de agenda la alcaldesa no haya podido estar en nuestra ciudad en esta inauguración, pero sin duda nos ha dejado con el mejor representante. Bien, muchas gracias. Bueno, llevamos más temas relacionados con la ciudad, ¿no? En una ciudad como Córdoba. Yo soy el delegado de urbanismo, de turismo y de SADECO, que es la empresa pública de residuos. Y tenemos todos esos cargos no porque seamos muy buenos, sino porque estamos muy pocos en estos gobiernos municipales de ahora, y entonces pues tenemos que tener muchas responsabilidades, ¿no? Bueno, lo primero es que os veo muy serio, no sé el motivo de vuestra seriedad, pero sí un poco empezar a hacer las cosas con un poco de alegría, ¿no? Mira, yo mi intención simplemente es daros la bienvenida a todos y a todas las que sois de afuera, de que venís de afuera, que no sé si algunos habéis conocido o conocéis ya la ciudad de Córdoba, y bueno, es una ciudad que es una ciudad milenaria, le llaman la ciudad de las 4 culturas, la ciudad de la convivencia, la ciudad del diálogo. En fin, muchas cosas que tienen muchos mitos detrás y tienen algunas cosas que también son realidad, ¿no? Desde turismo vamos a intentar enseñar esta tarde a los que sois de afuera, vamos a enseñar un poquito de nuestro patrimonio y, bueno, pues veréis también algunos retos que tenemos en eso que comentaba Alba, de que en ese todo que es la ciudad, de cómo, bueno, pues estamos empezando
ella ha contado una parte muy poética, pero la realidad objetiva es que estamos pasando un auténtico calvario en este gobierno para luchar contra un modelo de desarrollo que es complejísimo ponerse enfrente y tenerlo. Por lo tanto, estas jornadas son magníficas para crear sinergia y para contrastar experiencias. Yo he hecho una visual así antes cuando me he sentado y la verdad es que hay muchísima experiencia en este salón, ¿no? Y muchísima buena experiencia de magníficas prácticas que se han desarrollado. Aquí hay magníficos arquitectos, magníficos gestores, magníficos funcionarios y funcionarias, y por lo tanto yo creo que se pueden sacar muy buenas conclusiones del debate que aquí se tenga, ¿no? Pero sacar las conclusiones, hacer una magnífica resolución o como le queramos llamar al final, o un magnífico manifiesto, no sirve de nada si luego no lo llevamos a la práctica. Y ahí es donde últimamente pues estamos teniendo esa complejidad con las herramientas que hoy tenemos desde los organismos locales, desde los ayuntamientos, desde lo que intentamos gobernar todos los días. De la teoría lo hacemos muy bien, pero cuando llegamos a la parte de la práctica, pues nos encontramos con la realidad objetiva del presupuesto, con la realidad objetiva de la modificación del artículo 135 de la Constitución, la ley de estabilidad presupuestaria, la tasa de reposición, etcétera, 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 que ya sabéis y conocéis todos y todas, como mínimo igual que yo, de lo que estoy hablando, ¿no? Por lo tanto, todos los retos que tenemos en la construcción de un modelo de ciudad, como digo, alternativo a otros modelos de ciudad que se han construido, lo estamos intentando en este año y pico que llevamos, con muchas dificultades, pero también esas dificultades nos hacen cada día tener más ilusión. Estoy viendo a Pedro García del Barrio, que está aquí conmigo, ¿no? que con nosotros. También tenemos la Bienal de Patrimonio, que va a ser también a la que estáis todos y todas invitados, ¿no? Que va a ser a mediados del mes de diciembre, que queremos que sea también un evento novedoso de cómo se puede construir un modelo alternativo de ciudad en base a todo lo que tiene que ver con el respeto al patrimonio, con la apuesta al valor de nuestro patrimonio histórico, de nuestro modelo de convivencia con un turismo de masa, en fin, muchas cosas, muchos debates que estamos teniendo ahora en la ciudad de Córdoba que tienen que ver con lo que hoy vamos a hablar. Está el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que le podéis contar nuestra experiencia con la ordenación y la reordenación de la ciudad en la cuestión de los veladores, que también es una cuestión que está pasando en muchísimas ciudades y que también tiene que ver con lo que vais a hablar aquí, en fin, experiencias que estamos llevando, no tiene nada que ver, pero también tiene que ver un modelo de vivienda que se ha dado en Córdoba durante los últimos 40 años, muy importante en los últimos 20 con el modelo de las parcelaciones irregulares y cómo tenemos que ordenar una primera vivienda en una parcelación irregular y cómo hay que dotarlas de servicios básicos. Ya no es que no se puedan pagar, es que no tienen los servicios básicos y los problemas que están creando en una parte importante de la ciudad y su repercusión en el medio ambiente de la misma. En fin, muchos retos que tenemos en una ciudad que comparte los retos con otras ciudades y se trata de crear esa sinergia y de aprender a crear ese modelo alternativo de ciudad que permita que el ciudadano o la ciudadana que viva en ella pues sea más feliz, porque ese es el reto, ¿no? Buscar la felicidad de todos y de todas las que convivimos en un mismo espacio. Y yo sin más desearos que lo paséis bien, ¿no? Que fuera del Congreso y de eso también lo paséis bien. Córdoba, ahora con el cambio climático, se ha convertido en una ciudad magnífica para pasear en estos meses. También, antes hacía un poco más de frío. Y bueno, como digo, desearos que vaya todo bien, que se creen unas buenas conclusiones y sobre todo que las conclusiones nos sirvan para llevarlas a la práctica en una manera real y transformar la vida de la gente, que para eso se supone que estamos aquí, todos y todas. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues agradecer las palabras de Alba y de Pedro. Vamos muy bien de hora, lo cual suele ser extraño en este tipo de acontecimientos, con lo cual, ¿no? Es buena señal, ¿no? Si empezamos bien con los horarios. Sabéis que la estructura de la jornada es que en las sesiones de mañana, la de hoy, la de esta mañana y la de mañana viernes, vamos a trabajar en plenario sobre temas que entendemos que de alguna forma son troncales, y en la tarde tenemos
una estructura de trabajo en talleres, en 2 tandas, ¿no? Tendremos uno de 4 a 6 y luego otra tanda de otros tantos talleres, con un contenido mucho más práctico ¿no? que estos temas y estos ejes centrales que vamos a tratar durante la mañana. Para estos ejes centrales tenemos unas ponencias de una calidad espectacular, importante. La idea, como habéis visto en el programa, es que después de las ponencias de las distintas personas que van a intervenir, hagamos un debate en común entre las personas que van a exponer sus reflexiones, sus propuestas, ¿no? Y el conjunto de las personas que participamos en la jornada. Y ya sin más preámbulos, lo que vamos a hacer es ir presentando uno a uno a los ponentes y ya llamándolos, vamos, para que se vayan incorporando en función a la ponencia, por si no quieren estar aquí, ¿no? todo el tiempo. Si queréis, pues ahí lo dejo más o menos a libertad de vosotros como queráis, ¿no? El orden que vamos a seguir, más o menos el que está en el programa, y la primera persona que va a intervenir es Jesús Leal Maldonado. Jesús, si eres tan amable, te vienes para acá, cuento un poco algunos rasgos de tu perfil, pero ¿no? Es bueno que se te vaya viendo la cara. Jesús es licenciado de la Universidad de París y Madrid, es doctor de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 97, enseña cuestiones relativas al urbanismo, la sociología urbana y la vivienda en diversos cursos de posgrado de estudios urbanos en la Facultad de Sociología y en la Escuela de Arquitectura. Jesús coordina un grupo de investigación en temas de sociedad, espacio y medio ambiente, ha dirigido un gran número de investigaciones y tesis doctorales, especialmente sobre temas de vivienda y urbanismo, y ha participado en diversos equipos de planeamiento urbano, destacando la participación que tuvo en el planeamiento de la ciudad de Madrid del año 85. Jesús es autor de más de un centenar de publicaciones sobre sociología urbana y vivienda, principalmente, de los que ha coordinado la edición de 23 libros, habiendo escrito 50 capítulos de libros y 63 artículos científicos. O sea, Jesús es una autoridad y una eminencia en la materia, y por supuesto no tenemos otra cosa que agradecer su participación en esta jornada. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un placer estar aquí de nuevo en Córdoba y un poco anodado por este público tan experto sobre ese tema, y también rodeado de muchos amigos, porque esto a veces somos un poco los expertos en algunas cosas, somos como una especie de feriantes de circo que vamos de un lado para otro. Y nos conocemos, nos terminamos conociendo, es decir, independiente de donde sea. Bien, yo quería hablar hoy sobre el tema de política de vivienda. Mi intención es hacer un marco en el cual luego se puede, digamos, insertar diferentes participaciones, diferentes temas, etcétera. Va a ser muy generalista, es decir, me gustaría también a veces meterme en temas más concretos, pero yo creo que mi función aquí probablemente es esta, de ser un poco, de hacer este marco general y empezando por lo que es la política del Estado, haciendo alguna referencia también a la política autonómica o local, pero ver un poco dónde estamos, ¿no? Entonces vamos a ver en primer lugar lo que es la política de vivienda, los objetivos y los instrumentos de la política de vivienda. Luego la evolución del contexto de lo que es la política de vivienda, es decir, actual. Ha habido cambios muy fuertes. Yo ya hace tiempo dije que a partir de lo que fue el hundimiento de todo el sistema y la burbuja inmobiliaria, nacía otra época distinta. Es decir, esto que está en este momento intentando reestructurarse es una nueva época. Digamos, efecto en gran parte de la transformación, y vamos a ver qué tipo de líneas de alguna manera están implementándose en estas nuevas políticas, ¿no? Las políticas de vivienda, en primer lugar, son políticas multipropósito, que dicen los expertos en gobernanza. Y ese es uno de sus grandes problemas, ¿eh? Yo creo que uno de los problemas de la crisis y la burbuja tiene que ver con temas
de actuaciones en la vivienda o objetivos sobre vivienda que no tienen nada que ver con lo que es el alojamiento en sí. Es un instrumento anticíclico y, por lo tanto, es decir, tradicionalmente se ha invertido públicamente en vivienda en momentos de crisis. En esta última época no se puede hacer porque, es decir, primero, porque los mismos instrumentos que se podían haber aplicado se quemaron con anterioridad y entonces realmente no había presupuesto, no solo había presupuesto, sino que la reducción del presupuesto del Estado, la vivienda tiene un papel brutal. Ahora veremos, es decir, menos de un tercio, es decir, de lo que había sido, alrededor de un tercio, de lo que había sido los años anteriores. Esta ha sido la realidad en lo que es la inversión pública en vivienda del Estado. Es decir, a nivel local cambia y se compone, es decir, ha crecido un poco, pero debido en gran parte a, como veremos, a este carácter un poco digamos, de objetivos que no tienen que ver nada con el alojamiento, objetivos sobre la inversión en vivienda. Es un instrumento fiscal muy importante para los ayuntamientos, por ejemplo, es decir, el IBI, para las comunidades, las transmisiones patrimoniales, para el Estado también lo ha sido, es decir, en muchos aspectos, es decir, tanto en muchos sentidos. Y este objetivo de instrumento fiscal yo creo que ha afectado muchísimo también a las políticas de vivienda en muchos sentidos y fundamentalmente su objetivo es satisfacer una demanda, satisfacer unas necesidades que existen en la población. Y es, por otra parte, una política multinivel. O sea, no solo es una política con diferentes objetivos, sino en multinivel. Y aquí está implicada la administración central, la autonómica, la administración local y las diputaciones. Con un proceso de cambio. Yo creo que y esa sería un poco mi primera hipótesis, hay un proceso de un cierto abandono por parte del Estado, sobre todo en los poderes locales, de lo que es la intervención sobre la vivienda. Ahora vamos a ver un poco cómo se funciona eso. 6 instrumentos básicos. 6 instrumentos básicos, cada uno es fundamental, es decir, para entender el proceso de vivienda. En primer lugar, conseguir suelo. Conseguir suelo ha sido un proceso largo, lo vemos a través de las leyes del suelo. Por una parte, lo que son la delimitación de las áreas de intervención, el establecimiento de cesiones y el establecimiento de la sobredeterminación para vivienda de protección oficial. Ha tenido una dinámica compleja. Inicialmente teníamos en los años 80 cesiones del 15%, pero no había, digamos, sobrecalificación. En el año 85 nosotros en el Plan de Madrid introdujimos la cláusula de calificación, es decir, la determinación de los suelos con objetivo de que fueran para vivienda de protección oficial. El partido en la oposición lo trató de echar abajo y la ley que se hizo después, a finales de los 80, por fin le dio soberanía, ¿no? Pero luego las autonomías intervinieron de forma muy distinta. Y entonces en algunas autonomías había una obligación del 50%, en otras no había prácticamente nada, ¿no? Entonces, solamente hasta la ley del 2008, 2007-2008, no hay realmente un porcentaje obligatorio para estas, justo cuando yo creo que se pone casi en entredicho la figura de la vivienda de protección oficial. Por tanto, el suelo es básico y el suelo compite a los ayuntamientos. Y en ese sentido es en el que los ayuntamientos recogen una parte muy importante de lo que es este cierto abandono por parte del Estado del tema de la política de vivienda. Nunca había sido la política de vivienda, digamos, un objetivo boyante. Es decir, en un sistema de bienestar, comparado con otros países de Europa, relativamente débil, realmente las políticas de vivienda venían muy afectadas realmente por esa intervención. Tanto en los porcentajes del Producto Interior Nacional Bruto que podía dedicar el Estado, aquí hemos estado siempre casi por debajo del 1%, mientras que en otros países estaban 2, 3, 4%, es decir, en ese tipo de procesos, como también las formas como se ha hecho, ¿no? Es decir, acceso a la propiedad en vez de mantener un patrimonio y acceso al alquiler. Y otra cosa muy importante, se encaja dentro de lo que es
lo que es una política residual, que se llama a nivel europeo, es decir, una política en la cual va encaminada principalmente a satisfacer las necesidades de los hogares que no pueden acceder al mercado. Es distinto en otros países, ¿eh? Por ejemplo, en los países nórdicos, en principio, la política de vivienda es una política universalista y el propio Rothschild puede comprar una vivienda pública, o sea, puede alquilar una vivienda pública porque las políticas son para todos, no hay distinción efectivamente de situación. Bueno, nosotros, dentro de esa política residual, además, es una política muy neoliberal, es decir, nos alineamos incluso al más extremo del neoliberalismo de ese tipo de políticas, en la cual realmente la mayor parte, o sea, la casi totalidad de la intervención es una intervención privada, no pública, ¿no? La intervención pública es muy, muy, muy escasa sobre el conjunto. Porque otros países que también tienen política de vivienda residual, como puede ser Inglaterra, pues tienen cerca de un 20% del total del parque de vivienda es vivienda pública, construida por las Housing Associations, vivienda social, construida por las Housing Associations. O Francia, que tiene el 17% por los HLMs. El tema de financiación es un tema importante, es un instrumento muy importante. Justo la política de vivienda ha ido pasando de una incidencia muy fuerte en la financiación. Las primeras VPOs se hacían, básicamente, la figura era, y el objetivo principal era garantizar la financiación con el Banco Español, con el Banco de Crédito Hipotecario, ¿no? Es decir, se crea ese Banco de Crédito Hipotecario y el problema era que, claro, es decir, ninguna entidad quería financiar a la gente con escasos recursos y entonces lo que se hace es se crea esa figura y esa figura, el objetivo principal era garantizar la financiación y una ayuda del Estado a la financiación. Es decir, que la principal inversión pública era cubrir una parte que variaba, dependía de los años, de los intereses de la compra de vivienda, por parte de los hogares con menos recursos. Por lo tanto, la financiación entra y la financiación, digamos, ha tenido y ha cambiado mucho a lo largo del tiempo a medida que van descendiendo las tasas de interés, de alguna forma, y a medida correspondiente con el descenso de la inflación, de alguna forma ha ido perdiendo la financiación pública, ha ido perdiendo peso en lo que son las políticas de vivienda, ¿no? Sin embargo, la financiación privada, digamos, sí se mantiene como un tema enormemente importante. Por tanto, bueno, vamos a volver un poco sobre algunos datos sobre eso después. La fiscalidad es un tema también clave dentro de ese tipo de procesos. La política fiscal y los supuestos, ya lo he dicho anteriormente, es muy, muy clave. La política fiscal en gran parte ha acaparado de tal forma la política de vivienda que en el año 2004 era el 82% de la inversión pública de vivienda. Quiere decir que, sobre todo, la política de vivienda es una política fiscal. Es más, y yo voy a decir, esa política fiscal y el mal entendimiento de esa política fiscal ha sido uno de los causantes de la burbuja, o por lo menos uno de los promotores de la burbuja. En el año 1985, María Antonia Trujillo intenta hacer un plan de vivienda y dice, bueno, no tiene ningún sentido la desgravación fiscal, porque la desgravación fiscal es una política regresiva, quienes se favorecen más son los más ricos, porque son los que más invierten, al final, los que más cambian de vivienda, por tanto, vamos a suprimirla y vamos a intentar cambiar ese dinero, vamos a intentar aplicarlo a una política directa. La respuesta por parte de Solbes en aquel momento es curioso, fue 2 semanas después, dijo, en este país no se cambian las políticas fiscales de momento. Dice. Con lo cual, ¿por qué? Porque en aquel momento al Estado le sobraba dinero. ¿Os acordáis que hizo una desgravación global de 400 euros para todas las declaraciones de RPF? Un poco los que somos más mayores ya hemos vivido todo ese tipo de vaivenes y los conocemos. Entonces, claro, es decir, se siguió hasta la crisis, se siguió desgravando por favor, es decir, era echar gasolina al fuego, es decir, de alguna manera, este tipo de políticas, ¿no? Y tuvo mucho que ver, claro, con el crecimiento, claro, todo el mundo dice tonto el que no compre, claro, porque si tengo una desgravación
y además consigo, digamos, un crédito relativamente fácil, los bancos en aquel momento estaban en una competencia fuerte, etcétera, pues venga, a comprar. Bueno, y fue el proceso que se dio. Por tanto, la fiscalidad ha tenido muchos problemas. Yo recuerdo en el año, llevo tiempo en este tema, en el año 1992, es decir, cuando estaba Borrell, ministro de Vivienda, es decir, como él había sido antes, como ya es ministro de Economía y Hacienda, trajo al secretario general de Hacienda porque discutimos sobre los planes de vivienda que estamos haciendo entonces, y el secretario de Estado de Hacienda dijo claramente, miren ustedes, la desgravación a nosotros no la ponemos, es decir, por ayudar a la vivienda, en absoluto. La ponemos era un gobierno socialista, y que de ruptura. La ponemos porque queremos bajar los impuestos a las rentas más altas. Punto. Y eso ha sido así. Es decir, la fiscalidad de la vivienda realmente ha jugado bastante en contra de una visión progresista de lo que serían las políticas de vivienda. La intervención directa, bueno, voy a pasar después. La intervención directa, efectivamente, es a partir de la promoción pública, fundamentalmente, con todas las empresas públicas de vivienda, ya sean locales o ya sean autonómicas, que construyen vivienda y que de alguna forma a costes, digamos, y luego o las venden o, digamos, se queda como patrimonio, pero con un carácter a pérdidas. Es decir, hay una influencia realmente, hay una inversión ahí pública importante y es muy importante. Y lo tiene que ser mucho más. Yo creo que ahí vamos a ver un poco por dónde van a ir un poco las líneas en la actualidad. Luego está la normativa, es decir, todas las normativas sobre alquileres, sobre suelo, etcétera. Yo he participado en dos leyes de alquileres y he visto un poco lo que es no hago responsable, digo, de las dos, la del 94 y la más reciente, la del 2003, pero son complicadas y yo creo que habría que revisar la del 2003 porque tiene algunos aspectos que me parece que han sido regresivos. Fue muy compleja, es decir, toda la discusión, y además del borrador inicial a lo que fue al final cambió muchísimo, ¿no? Entonces, por presiones, efectivamente, de lo que hay. Es muy importante, claro, la normativa sobre alquileres es enormemente importante. Y luego son las estrategias de los planes, ¿no? Los planes se han utilizado desde el Estado, los planes trienales, sucesivamente. Bueno, ya se acababa en el 2003, tenía que salir el 2006, yo supongo que como estaba el gobierno provisional, o con la excusa esa no se ha sacado, porque realmente se podía haber sacado, pero ha sido la forma de alguna manera del Estado de organizar de alguna forma esas políticas de vivienda. Si hacemos un análisis, digamos, de los planes trienales desde los 80 hasta la actualidad, vemos cómo va cambiando un poco la política de vivienda, siendo una política de impulso fuerte a la propiedad, a actualmente ser una política más de impulso al alquiler y a la rehabilitación, ¿no? Es decir, en un proceso curioso. Pero lo curioso es ver cómo hay un desacople entre ese tipo, digamos, de tendencia y lo que es la inversión real, ¿no? Es decir, lo que se invertía realmente en alquiler, en promocionar el alquiler o en promocionar la propiedad. Bueno, este es un poco el marco general de las políticas de vivienda y los instrumentos de la política de vivienda tal y como están actualmente en España. Tenemos una serie de características especiales en nuestra población. Es una población que ha disminuido bastante lo que es el tamaño del hogar. Actualmente estamos en 2,53. Yo creo que todavía tenemos trayecto hasta 2,3. Y esa diferencia, digamos, es lo que nos va a dar en el futuro un cierto aumento muy pequeño hasta que se satura dentro de relativamente pocos años, según las proyecciones, como de 8 o 10 años, en el conjunto del país se satura, digamos, lo que sería la demanda la demanda de nueva vivienda, de vivienda recién construida. Es decir, vamos a tener una bajada de la demanda, y lo cual hay que decirlo bien fuerte en este momento en que parece que otra vez la gente empieza a decir que, bueno, vamos a ser como antes, ¿no? Vamos a volver otra vez al comienzo de los años 80. No va a volver. Esa demanda no va a volver. No va a volver porque hay, digamos, una pérdida de población en el conjunto del país que ya ha empezado. Va a depender mucho de las ciudades. Andalucía todavía tiene más crecimiento que el País Vasco, que Cataluña. Es decir, en el País Vasco realmente el incremento va a ser casi cero. Es
decir, en Cataluña ya está casi siéndolo, en Madrid todavía un poquito más y en Andalucía más, ¿no? Dependiendo un poco de lo que es la propia dinámica poblacional de las diferentes comunidades, ¿no? Pero desde luego lo que sí nos augura es que vamos a tener un escenario completamente distinto. Y esta segunda imagen que tienen, que me parece importante, es lo que pasó en los 80 para ponernos un poco, yo creo que hay curiosamente, bastante desconocimiento, ¿no? En los 80 lo que hubo fue una demanda brutal de vivienda, ¿eh? Y eso fue lo que impulsó la construcción. Y aquí tengo la producción de viviendas en azul y el incremento de los hogares. Es decir, hubo una creación enorme de hogares. Es decir, vinieron 5 millones de inmigrantes. 5 millones. Este país es ejemplar porque realmente vinieron y aquí no ha pasado no ha habido realmente un rechazo en absoluto, se han integrado en su conjunto relativamente bien. Algunos se han marchado porque ya no les interesaba, digamos, estar aquí desde el punto de vista económico cuando vino el paro, pero de alguna forma este ha sido el gran demandante, digamos, de vivienda. Claro, me dicen algunos expertos, no, es que ellos iban a alquiler, pero claro, iban a alquiler, pero eso no implica que no demandaran una vivienda. Y había un corrimiento, digamos, de los alquileres y la gente que vivía al alquiler antes, es decir, a comprar una vivienda, y había un proceso ahí importante en lo que es la producción. Por tanto, fijaros, si analizamos muy bien esta estructura, aquí se produce realmente una bajada mucho mayor de lo que son los alquileres, según de la demanda, antes que la oferta, y se produce de alguna manera una gran cantidad de viviendas vacías, ¿no? Bueno, esta es la producción de vivienda a partir de los visados, que yo creo que es más fiable incluso que los datos de viviendas terminadas, con una escasa vivienda, con la proporción de viviendas protegidas, que es mucho más bajo de lo que era la vivienda libre, ¿no? Esto es lo que pasa en los 80, y también apoyada sobre todo en una enorme cantidad, digamos, de créditos inmobiliarios, digamos, en una oferta por parte de los bancos, que a su vez ellos se endeudan básicamente con los países del norte de Europa, que en aquel momento, es decir, tenían una situación de poco crecimiento y auguraban, digamos, una mayor rentabilidad, digamos, prestándole a los españoles, a los bancos españoles dinero. Claro, cuando se hunde, todos los bancos españoles se encuentran con unas deudas brutales, y entonces entra la crisis bancaria como una consecuencia de la crisis inmobiliaria, ¿no? Y todavía estamos intentando salir de ello. Por lo tanto, en ese periodo, en el periodo 2001-2011, la población española en su conjunto crece 6 millones de habitantes, crece un 27%, los hogares crecen cerca de un 4%, 3,9 millones. Por tanto, la media de la construcción de aquella época del decenio está alrededor de 500.000. Si se tiene en cuenta realmente luego la caída en los años 2008, 2009, 2010, realmente lo que se construye son los primeros años, son alrededor de 600.000 viviendas anuales de ese orden, cuando 600, 700, cuando el ritmo normal realmente llegaba a 400.000. Quiere decir que, y actualmente estamos en 100.000. O sea que realmente el proceso de cambio, el hundimiento ha sido brutal en ese sentido, ¿no? Y importante, aquí no se ve bien, el poder 0,3, no sé por qué se ha medido, son las viviendas vacías, O sea, hay 4,3 millones de viviendas para ese aumento. Esa diferencia entre 3,9 y 4,3, digamos, sobre todo es debida a secundarias y vacías. Secundarias prácticamente no aumentan en volumen total en los años a lo largo de los 2000, porque hay una parte de las secundarias que se convierten en primarias, y lo que sí aumenta algo son las viviendas vacías. Pero aquí hay un gran desconocimiento. Es decir, las viviendas vacías disminuyen proporcionalmente entre 2001 y 2011, aumentan en términos absolutos, aumentan 3 millones, pero disminuyen proporcionalmente, porque frente al 27% del incremento, el 20% total del incremento del parque, solamente ellos estas viviendas vacías incrementan al 10%. Además, ese crecimiento se da justo en los últimos años. Aquí vemos un poco la estadística de la
de las viviendas vacías, del stock acumulado de viviendas vacías, que en el año crece, es decir, a partir del año 2008 crece un poco y estamos aproximadamente veis un poco ese crecimiento, que es realmente el que se da justo los últimos años del boom inmobiliario. Pero a pesar de eso, había un proceso de descenso relativamente fuerte de las viviendas vacías a lo largo de ese decenio. Ha sido la caída, o sea, la caída en picado de la demanda lo que ha incrementado esa proporción. Y entonces, si vemos, esta es un poco la relación con el conjunto de Europa, es decir, de las viviendas vacías. En España habría 3,4 millones de viviendas vacías, 2,4 en Francia, 2,7 en Italia, 735.000 en Portugal, 1,8 en Alemania y 700.000 en Inglaterra. Bueno, como veis, realmente nosotros somos los líderes ahí de las viviendas vacías, pero yo quiero recalcar ese tipo de proceso que me parece muy interesante. A finales de los 80, en los 80 se estaba dando ya un proceso de crecimiento. Las consecuencias son estas, es decir, enormes extensiones de suelo calificado vacío, incluso calificado urbanizado, tanto y de viviendas sin vender, ¿no? Es decir, es un poco, esto es en Castellón, bueno. Y fijaros, y esto es muy importante, la distribución del stock de viviendas vacías por el año de construcción, porque, claro, el gran crecimiento del stock, el 21% de ese crecimiento se da justo en los últimos años, entre 2001 y 2011. Cosa que es extrañísima, claro, que no había pasado anteriormente, nunca había pasado. Es decir, las viviendas vacías eran de años anteriores, eran viviendas viejas, eran viviendas con problemas, eran viviendas con dificultad de habitabilidad. Hemos hecho algunas encuestas sobre el tema de viviendas vacías, ¿no? Y yo creo que sobre ese tema es un tema muy desconocido. Yo creo que las políticas de viviendas vacías, lo primero que tienen que saber es decir, ¿qué características tienen esas viviendas? Primero, ¿dónde están? ¿Qué características tienen? Etcétera, ¿no? Las encuestas que hemos hecho realmente nos dan que la capacidad de actuación anteriormente al boom fuera muy bajo. Actualmente es distinto porque tenemos un stock fuerte de vivienda nueva vacía sin vender. Y esa es un poco la novedad, digamos, con respecto a lo que han sido los 50 años anteriores en la relación con la política de vivienda. Bueno, luego tengo la evolución del precio, que yo creo es un tema clave, bien conocido, y una transformación de la tenencia. Yo creo que también es un tema muy importante. ¿Qué está pasando y qué ha pasado, ¿no? En primer lugar, es decir, España es un país en el cual durante medio siglo se ha estado promocionando la vivienda en propiedad. Se ha estado promocionando la vivienda en propiedad inicialmente por muchas razones. Es decir, ahí es una forma de canalizar el ahorro. Este país no era muy propenso al ahorro, era una forma de obligar al ahorro, pero también era una forma también en los años 60, cuando se da el primer gran empujón y se vende una buena parte de lo que es el stock de vivienda social para, digamos, sujetar a la población y que no creara movimientos políticos fuertes. Es decir, las crisis que se dan en los barrios obreros construidos a toda prisa en el final de los 50, comienzos de los 60, digamos, pues se intentan tapar, digamos, con una venta a los usuarios de esas viviendas, ¿no? Con lo cual se les exige casi con eso, digamos, tener un trabajo continuado y fijo. No pueden ser díscolos en el trabajo porque tienen que pagar las hipotecas, aunque fueran relativamente pequeñas, pero tienen que pagarlas, y por tanto ese es uno de los elementos de empuje. El otro elemento fuerte de empuje es una sistemática digamos, depreciación de lo que son las viviendas en alquiler, que inicialmente se hace con un motivo de favorecer, después de la guerra civil, de favorecer a la burguesía, pero que luego va degenerando en un proceso en el cual realmente los intereses de los capitales invertidos en la vivienda de alquiler eran tan bajos que nadie quería alquilar, entonces nadie quería invertir, y bueno, y ese es uno de los elementos. Por tanto, hay un proceso de crecimiento. Entonces, quiero aquí, en esta estadística, poner también algo que me parece muy importante, y es la diferencia que está entre los españoles, en torno a, fijaros, en los años 2004 estábamos en torno al 82% de propiedad, y el resto
había en torno a un 11% de alquiler y el resto, 12% de alquiler, y el resto eran viviendas, otro tipo de viviendas en cesión, viviendas por trabajo, viviendas, etcétera, ¿no? Mientras que, y esto es lo que trato de mostrar con esta estadística, para los inmigrantes era justo lo contrario. O sea, los inmigrantes actualmente las 3/4 partes viven en alquiler, solamente el 25% ha adquirido la propiedad, y cuando intentaron adquirir la propiedad, fundamentalmente en la segunda mitad de los años 80, pues ya todos sabemos cómo ha terminado. Se han terminado muchos de ellos en desahucios. La mayor parte de los desahucios son personas inmigrantes en este país, ¿no? Personas inmigrantes que intentaron comprar una vivienda porque todo el mundo le decía que era lo que había que hacer. Intentaron, como decía un muy gracioso el otro día, me decía en una entrevista, decía, claro, nosotros intentamos integrarnos un poco en la sociedad española y hacer lo que hacen los españoles. ¿Qué hacían? Comprar vivienda. Pues intentamos comprar una vivienda. ¿Y qué pasó? Pues que claro, que nos quedamos sin trabajo y no pudimos pagarla. Es decir, y lo que habíamos invertido, los pocos ahorros que habíamos invertido, lo hemos perdido. Bueno, esta es la tragedia también, un poco, una de las fuertes tragedias que nos ha dejado la crisis. Y también, y esto es importante, a partir de casi del 2007-2008, fijaros, hay un cambio fortísimo, aquí lo vemos muy bien, hay un cambio muy fuerte en la tendencia. Los jóvenes dejan de comprar vivienda y entran en alquiler. Bueno, dejan de comprar, es decir, aumentan proporcionalmente la vivienda de alquiler. ¿Por qué? En las entrevistas nos sale siempre el contrario. Dice, porque yo no quiero que me pase lo que a fulano o a que mengano, es decir, que la ha tenido que desociar y que ha perdido todo lo que había invertido. Entonces, hasta que no tenga un trabajo estable, cosa que es compleja también en este país para los jóvenes, no me voy a arriesgar a comprar una vivienda. Por lo tanto, voy a alquilar. Fijaros, por edades tenemos los jóvenes, que serían los menores los de 15 a 29 años, que es la línea de arriba, realmente, no, esto no funciona. A ver. Bueno, la línea de arriba de toda la negra, efectivamente es la de los jóvenes. La de los 30 a 44 años se incrementa un poco el alquiler, pero menos, y las otras categorías mucho menos, ¿no? El acceso al alquiler. Bueno, esto nos da un poco las dos imágenes. Por una parte, los inmigrantes dejan de comprar vivienda e incluso disminuyen la proporción de propietarios de los inmigrantes, y segundo, los jóvenes también dejan de comprar vivienda y alquilan. Y entonces la proporción de viviendas en alquiler se eleva considerablemente, llegando incluso, bueno, en Barcelona tenéis el 20% en estos momentos, en Madrid llegamos casi al 15%, etcétera, en el conjunto del país el 15%, en Madrid un poco más, el 16, 17%. Generalmente las grandes ciudades tienen más vivienda en alquiler en las ciudades que en las ciudades medianas pequeñas, ¿no? Entonces, ese tipo de proceso de cambio también es importante para ver cómo no solamente va a cambiar las políticas, cambia también lo que llamamos los comportamientos residenciales. La gente realmente demanda vivienda de alquiler. Y hay una crisis casi de vivienda de alquiler. Los precios de vivienda de alquiler han bajado menos, bajan un poco, pero bajan mucho menos que la vivienda en propiedad. Y en estos momentos están creciendo en general en algunos sitios, incluso de forma notable, ¿no? Es decir, fundamentalmente en los centros de las ciudades, porque también está ligado a tipo de procesos. Bueno, esta es un poco la situación, ¿eh? Y otro tema clave, es decir, esta es proveniente también de ese tipo de procesos, es el hacinamiento. Se considera, realmente pocas veces se habla del tema, ¿no? Pero en la estrategia de los inmigrantes, de estos 6 millones de inmigrantes, el hacinamiento era un tema realmente normal. Compartir piso, a veces sin tener ningún tipo de relaciones familiares, alquilar una habitación para vivir una familia, por ejemplo, era algo relativamente normal. Es un tema muy interesante, es decir, ver cómo ese tipo, digamos, de hogares que viven hacinados, o sea, que muchas veces con varias familias compartiendo, digamos, una vivienda, viviendo algunas de ellas en habitaciones, cómo tienen unas reglas muy curiosas que se repiten constantemente sobre el uso de ese espacio de vivienda. Reglas en el uso de la cocina, reglas en el uso de los baños, etcétera. Realmente esa no es una forma digna de vivir, ¿no? Porque se someten con mucha frecuencia a lo que es o una de dos, o el que alquila la vivienda y luego la realquila, o el propietario de vivienda, que de alguna forma marca a veces unas reglas tremendamente estrictas, ¿no?
No se puede decir, la familia que alquila que vive en una habitación no puede usar el salón, y entonces está constreñida ahí. O, es decir, la cocina la usa a partir de las 10 de las 11 de la noche, es decir, etcétera, ¿no? Hay una reglamentación, curiosamente, ahí que a veces es poco desconocida, es decir, porque les parece que es la forma de vivir, pero que es muy importante cuando hablamos de una dignidad con respecto a la vivienda, ¿no? Y el otro tema importante de la crisis es efectivamente todos los desahucios, ¿no? La ejecución de los desahucios en España que ha mantenido por lo menos hasta 2014, 2015 ha empezado a bajar, pero hasta 2014 ha tenido un ritmo de 100.000 anuales, es decir, los desahucios. Los desahucios violentos, digamos, los desahucios, es decir, con policía han sido menos, pero esto realmente es una crisis fortísima. Es decir, realmente que te echen de tu vivienda, pues es muy fuerte, ¿no? Fijaros que en el fondo el concepto de propiedad, es decir, en el que nos viene de los romanos, está basado justo en la protección del individuo, es decir, en la protección de la persona. Y ese concepto de propiedad, el concepto jurídico, es decir, eso lo saben muy bien los juristas, el concepto jurídico, en el fondo, lo que viene un poco es a eso, es decir, pues aquí se rompe realmente, es decir, como es una persona, el alquiler es una cesión de la propiedad, de alguna forma, es una cesión de los derechos de propiedad. Cuando te echan, te dejan desnudo, de alguna forma, de esa posibilidad, digamos, de esa defensa que puede tener vivir una vivienda y estar en propiedad de alquiler. Bueno, los desahucios llevan, como bien sabéis, a toda una serie de movimientos sociales. Esos movimientos sociales han sido muy importantes, ha sido casi el embrión, bueno, es decir, y si no casi el embrión, digamos, de algunos nuevos ayuntamientos en las últimas elecciones, y eso, digamos, nos lleva a toda una discusión sobre cómo salir de ello, ¿no? Hay que decir, está todo el tema de la dación en pago, todo el tema, digamos, concursos, es decir, la alternativa con respecto a las viviendas sociales, etcétera. Yo solamente decir una cosa que me parece muy importante: la alternativa, digamos, es mantener y desarrollar una ley del derecho a la vivienda, pero una ley del derecho a la vivienda necesita, y el ejemplo francés me parece en ese sentido muy importante, necesita tener un stock de vivienda social en lo cual alojar a la gente que demanda una vivienda. Y si no hay ese stock, no se puede hacer una ley de la vivienda, una ley de derecho a la vivienda. No se puede hacer, porque vendrá una persona a pedirle al juez, decir, oiga usted, yo tengo derecho a una vivienda, es decir, por la ley hipotética establecida, y el juez le dirá, pues sí, usted tiene derecho a la vivienda, pero ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde lo metemos? Es decir, en Francia hay un acuerdo con todos los oficios HLM, efectivamente, que hay una parte que se compromete efectivamente a alojar, digamos, a aquellas personas a las cuales los jueces digamos, han determinado, los jueces y los tribunales correspondientes han determinado que efectivamente tienen derecho y el Estado tiene que darles esa vivienda. Bueno, este es un tema para debatir, yo creo que es un tema fuerte para debatir, que me parece importante, ¿no? Bueno, y esa ha sido la evolución de viviendas, y aquí lo traigo también para ver un poco dos cosas. Primero, la escasa producción proporcional de vivienda de protección oficial, solamente en la actualidad es un poco más alto, pero simplemente porque ha decaído fuertemente lo que es la vivienda de promoción privada, en rojo frente a la azul, y realmente lo que nos plantea claramente es pasar en una transición a incrementar lo que son las viviendas sociales. ¿Qué son las viviendas sociales? Porque aquí también hay confusión. La VPO no es vivienda social en términos europeos. Es decir, en términos, o sea, cuando yo veo decir que la califico de vivienda social, no. La vivienda social en cualquier país del norte de los Pirineos es vivienda en alquiler a precios por debajo del mercado. Puede ser vivienda pública o puede ser vivienda llevada adelante, o es decir, promovida y poseída a veces por instituciones sin ánimo de lucro. Los oficios HLM son instituciones sin ánimo de lucro. La mayoría no son públicas. Las Housing Association son instituciones sin ánimo de lucro. La mayoría no son públicas y tienen la mayor parte de las viviendas en alquiler por debajo del precio oficial. Aquí la VPO es vivienda en propiedad, en primer lugar, y en segundo lugar es una vivienda que efectivamente el precio inicial puede estar por debajo del precio de mercado, no siempre,
no siempre, es decir, en algunas veces ha estado incluso por encima, como sabéis muy bien, ha llegado a estar, pero es vivienda en propiedad. Entonces, por tanto, bueno, tenemos una discusión en Madrid, ha habido una discusión reciente sobre esos temas, y nos da una idea de lo que, de alguna forma, de algo que falta en este país, que son instituciones sin ánimo de lucro llevando un parque de vivienda social. Generalmente con un estatuto que sea especial, con unas ayudas públicas probablemente, pero gestionados privadamente. No digo que todas que tengan que ser, hay algunas que tienen que estar gestionadas públicamente, pero realmente nos falta esa parte que está en gran parte de los países europeos, ¿no? En el sur de Europa no, en el sur de Europa prácticamente casi toda la vivienda social es vivienda pública. Vivienda pública, en Grecia no hay, en Italia es el 5% aproximadamente y en Portugal el 4%, nosotros el 1%, no llega al 1,5%. O sea que es un poco la situación actual. Bueno, otro elemento importante de la crisis fue el impacto sobre el empleo y de alguna forma prácticamente yo diría que más del 60%, 2/3 de la tasa de paro se explican por el hundimiento del sector inmobiliario. Esto es importante también, ¿no? No solamente por el paro de los obreros de la construcción, sino por todo lo que eso ha arrastrado en sí, es decir, de empresas, de industrias, etcétera, ¿no? Por lo tanto, una parte... Y esto realmente no va a remontar, es decir, no vamos a volver a la ocupación ni a la actividad de producción de viviendas. Por lo tanto, por eso tenemos un problema tremendo y por eso el paro tiene tanta dificultad, digamos, para reponerse, ¿no? Bien. Y, como veía, teníamos la evolución de la vivienda de los promotores públicos y privados. Bueno, vamos a pasar adelante por eso. ¿Y qué está pasando actualmente? Pues yo me centraría un poco lo que supone el Plan Trienal 2013, que a mí me parece que es un plan interesante, es decir, a pesar de que lo haya hecho el gobierno actual, es un plan interesante. Es decir, lo único que tiene un gran problema desde mi punto de vista, y es la financiación. En este plan prácticamente se acaba la ayuda a la vivienda de protección oficial. La ayuda a la vivienda de protección oficial, la única ayuda ya que va a tener va a ser disponer de un suelo barato, es decir, de un suelo calificado para ella. Lo demás realmente en ese plan prácticamente desaparece. Ha desaparecido ya, curiosamente, aquello fue como el Guadiana, es decir, desapareció con el último gobierno de Zapatero, es decir, y cuando entra el PP la pone durante un año y luego, claro, es una barbaridad, quiero decir, y luego la vuelve a suprimir, ¿no? Entonces ha desaparecido lo que es la inversión, la desgravación fiscal. Por tanto, es decir, la fiscalidad de vivienda con la supresión de la desgravación se han fijado las cesiones. Eso fue anteriormente con la ley del suelo del 2008, se fijan las cesiones, ¿no? Y se intenta controlar un poco más la valoración del suelo. Era una ley que eran los dos objetivos de alguna forma de esa ley. Yo creo que fue tímida, se podría haber llegado un poco más allá, pero de alguna manera fueron hechos los dos elementos principales de la ley del suelo a nivel estatal. En tercer lugar, las actuaciones de vivienda de protección oficial se limitan, como ya he dicho, y también se dejan de impulsar los beneficios de acceso a la propiedad por incentivos de inquilinos y arrendadores. Actualmente, la mayor parte del presupuesto público en vivienda va a la ayuda a la continuidad de los planes que ya había, de ayuda a los inquilinos de bajos recursos. Pero son planes que de alguna forma probablemente vayan en extinción, muchos de ellos. Es decir, una buena parte de esa inversión pública va a planes que ya han acabado. Es decir, los jóvenes ya no tienen la ayuda que tenían básica de los 200 euros en el acceso a la primera vivienda, pero todavía hay que continuar con aquellos jóvenes que entraron, que firmaron ese tipo de contrato y consiguen, ¿no? Y todo ese tipo, digamos, de ayudas todavía continúan, tiene una cierta inercia en todo lo que es. Hay una aplicación nueva de la ley de arrendamientos que en principio es regresiva sobre la que existía, reduce de 5 a 3 los años de estancia en la vivienda
y a un año el año de renovación, con lo cual realmente aumenta bastante la inestabilidad de los inquilinos dentro de la vivienda. Es decir, claro que es casi un derecho. Es decir, si yo alquilo una vivienda y traslado y todos mis muebles y todas mis cosas y me instalo en un barrio, etcétera, pues que me echen, pues es un drama, ¿no? Y es un problema, y lo bueno es fomentar una cierta estabilidad dentro de eso, ¿no? Pero es que además se facilitan, digamos, las medidas para poder echar al inquilino también, ¿no? Entonces, que ese es otro de los problemas, y es alguna de las tragedias que nos encontramos a veces también tienen que ver bastante con este tipo de procesos, ¿no? Y finalmente se hace un fuerte impulso a la rehabilitación, ¿no? Dice, bueno, pues si no se va a construir muchas más viviendas, pues vamos de alguna forma a intentar impulsar la rehabilitación. Con eso se intenta digamos, enfrentar un futuro en el cual realmente la producción de nuevas viviendas va a caer fuertemente. Pero esto tiene un problema muy fuerte. Yo, en ese sentido, realmente ese plan pintaba bien, pero tiene este problema. ¿Este problema cuál es? Pues esto es la inversión pública en vivienda en términos absolutos, en millones de euros, de 2000 a 2015. Fijaros, en 2015 tendríamos que ver el 2016, no lo tengo todavía, pero fijaros, arriba está la inversión total, que ha caído una barbaridad. Es decir, actualmente, como decía, es menos del 30% de lo que era. Con lo cual, el Estado, fijaros que es curioso, ¿no? Porque es verdad, es decir, con la crisis hay un descenso en la inversión pública y hay un descenso en todos los sistemas de bienestar. En torno al 10%, es decir, en la sanidad, en la educación, un poco más, el 13%, en la vivienda, el 66%. ¿Y por qué la vivienda se castiga de esa manera? Porque la vivienda está maldita. Es decir, yo creo que la política de vivienda realmente se estigmatiza de tal manera tras el boom inmobiliario que es que no se quiere hablar de ella, es decir, en fondo, de las políticas de vivienda, y realmente se desploma la inversión pública en vivienda. Se desploma en los dos aspectos. Sobre todo se desploma por la línea azul más fuerte, no sé qué, más fuerte, no sé cómo se ve ahí, no, es un poco más negra, que es la que, de alguna forma, la que muestra las desgravaciones. Fijaros el peso que tenían las desgravaciones en la política de vivienda, es decir, porque había que contarla de alguna manera con una forma de inversión. De alguna manera el Estado dejaba de percibir ese dinero, ¿no? Y por lo tanto queda. Y todavía el Estado, hoy en día, es decir, la mayor parte de la inversión pública en vivienda está en mantener las desgravaciones que tienen derecho a ello porque comprar una vivienda con una ley que, de alguna forma, se los garantizaba durante todo el tiempo que estén pagando su hipoteca. Por lo tanto, la mayor todavía, o sea, y ese es uno de los grandes problemas, es decir, en el 2013 se quiere intentar cambiar de política, pero no se puede. No se puede porque disminuyen tanto el presupuesto que lo único que pueden hacer es mantener la inercia de lo que venía anteriormente, la inercia de algunas ayudas a inquilinos, la inercia de lo que es la desgravación fiscal. Por tanto, fijaros la inversión y además de eso, incluso la inversión directa, que la línea de abajo de todo desciende también, ¿no? Con lo cual, ¿qué sucede? Que realmente los últimos planes, es curioso porque se empieza a hablar ya de un impulso al alquiler desde los primeros planes del 2000 hasta el 2013, pero en realidad han sido casi todos agua mojada, es decir, papel mojado. ¿Por qué? Porque no había recursos. Porque primero no se implementaron los recursos, se siguió con la ayuda a la vivienda, a la desgravación y a la vivienda de protección oficial. Y actualmente, porque únicamente los recursos que dan es para financiar la inercia que tienen las políticas anteriores. A mí esto me parece importante, porque realmente eso nos sitúa en lo que es la posición del Estado con respecto a la vivienda. Todo eso, en el fondo, lo que lleva es a que aquellas entidades públicas, aquel Estado que está más cercano de los hogares, es el que se ve combinado a llevar adelante una política
para poder alojar a los desahuciados, para poder ayudar a algunos que no pueden ni siquiera pagar, es decir, a los alquileres, etcétera. ¿Y quiénes son? Pues básicamente los ayuntamientos. Y este es el problema, y esto ya es la pelota en el tejado que está actualmente en los ayuntamientos. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber dos movimientos. Por una parte tiene que haber un movimiento reclamando una mayor inversión pública en vivienda. Por otra parte, digamos, hay que intentar, digamos, asumir un poco esta situación tal y como está, y ese es el problema que hay. Yo creo que es el gran desafío que tenemos en la actualidad a nivel local es ese, ¿no? Entonces yo supongo que vais a discutir a lo largo de estos 2 días, vais a discutir de cómo implementar eso, ¿no? Una parte de ese dinero también se va en la rehabilitación y efectivamente en el acondicionamiento de lo que es la vivienda. Luego lo que queda para lo que sería, tal y como plantea incluso el plan de 2013 lo plantea bien, el impulso de una vivienda pública en alquiler, o yo diría incluso una vivienda social en alquiler, lo que queda es poquísimo. Es decir, y con eso no se puede implementar una política. Con eso no podemos pasar del 1% ni siquiera a aproximarnos a la que tiene Portugal, ni siquiera, y mucho menos al 17% francés o al 20% británico, siendo países, es decir, en concreto el Reino Unido, un país muy neoliberal, pero tiene un colchón de vivienda social extremadamente fuerte. Ese es el desafío también que tenemos. ¿Cómo vamos a intentar recomponer eso? ¿Cuántos años vamos a necesitar para poder reponer, realmente para poder llevar adelante una política medianamente coherente con lo que son las situaciones y las condiciones actuales? Bueno, pues este es el reto a vosotros de discutir y de ver un poco, bueno, esto ya acaba, de ver un poco cuál es el resultado. Y nada más, yo creo que he estado, ¿no?, aproximadamente un poquito más. Sí. Sí, te ha ido un poco de tiempo, pero cualquiera te cortaba, vamos, porque la verdad es que agradecer la intervención, que creo que ilustra mucho y deja sembrado ahí, ¿no?, temas para que luego en el debate los tratemos. Seguimos con el ritmo. La siguiente ponencia la iba a dar Antonio, la va a dar Antonio Ibáñez Pierfort, ¿no? Se apellida como yo, no somos familiares, ¿no? Pero sí hemos sido cómplices en muchas cosas, ¿no? Antonio es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, es máster en Derecho Urbanístico, ¿no?, por el Centro de Estudios Abella de Madrid. Antonio tiene mucha experiencia municipal porque ha estado, ¿no?, de jefe de servicio un tiempo en el Ayuntamiento de Carmona, luego ha estado en Envisesa, en la empresa municipal de vivienda de Córdoba, luego estuvo en el SAS, ¿no?, en el Servicio Andaluz de Salud, llevando todo lo que era la subdivisión de inversiones. De ahí pasó a una experiencia intensa e importante. Fue el director general de vivienda de la Junta de Andalucía desde el año 2012 al año 2015, a principios del año 2015. Como fui testigo de aquello, pues, ¿no?, os puedo decir que Antonio es una ley como la Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía fue una obra colectiva, ¿no? Pero las obras colectivas tiene alguien que hace de motor, que la impulsa y que de alguna forma, ¿no?, es quien le pone orden, energía y pasión. En este caso, ¿no?, ese autor material de todo eso fue Antonio. Actualmente es socio, ¿no?, de la cooperativa Espacio en Común, socio de trabajo y fundador, cooperativa que se dedica, ¿no?, al trabajo en el ámbito del urbanismo, la vivienda y la movilidad. Nos va a hablar de principio del tema del marco jurídico y político legal de la vivienda vacía, de la función social de la vivienda, y evidentemente es un placer y un honor tener a una de las personas que sobre política de vivienda, sobre vivienda vacía, pues, ¿no?, es una autoridad en el Estado. Vale, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a la organización de este foro. Por organizar el foro, creo que
El momento es bastante adecuado, hace falta una reflexión profunda sobre todo lo que está pasando con el tema de la vivienda ahora mismo. Agradecer también que me hayáis invitado a mí a contar un poquito qué es esto de la función social. Por supuesto, es un gran placer para mí estar aquí con tantos compañeros, amigos, compartir la mesa con Íñigo, con Dolores, con Jesús, que también son referentes en esta materia y a los cuales, los que no los conozcáis, desde luego, yo os invito a que busquéis por sus blogs y sus cosas y tal, que vais a encontrar cosas interesantes. Y bueno, pues sin más dilaciones y presentaciones, empezamos con la ponencia. Me toca hablar de la función social de la vivienda, del marco político y del marco legal, ¿no? Vamos a poner la función social de la vivienda como tal, con esa definición, función social de la vivienda, no aparece en el ordenamiento jurídico, definida como tal hasta el año 2013 con la Ley de Vivienda, de Función Social de la Vivienda de Andalucía. En el año 2013 en Andalucía se aprueba en primer lugar un decreto ley de medidas urgentes para asegurar la función social de la vivienda. Decreto ley que se articula como decreto ley porque se entiende que esas medidas que hay que adoptar son de carácter urgente y después, con posterioridad, ese decreto ley se tramita pues, como una ley ordinaria en el Parlamento y da lugar a la ley de medidas para asegurar la función social de la vivienda, a la que me referiré así con carácter genérico. Efectivamente, es la primera vez que se habla de función social de la vivienda. Pero claro, este concepto no surge de la nada ni aparece inventado. Lo que digamos que esa norma afina es la denominación. El concepto deviene, pues, en primer lugar, de nuestra propia Constitución española, que habla de la función social del derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene una función social y, por tanto, si la vivienda es el ejercicio de un derecho de propiedad, pues la vivienda, como parte de ese derecho de propiedad, tiene que tener también esa función social. Esa función social de la que habla la Constitución en su artículo 33, que aparece ahí reflejado, pues curiosamente se incluye dentro del propio artículo que reconoce el derecho a la propiedad y que reconoce el derecho a la herencia. Es decir, el derecho de propiedad y el derecho de herencia existe en nuestro ordenamiento jurídico porque la Constitución lo reconoce como tal. Pero la Constitución establece un límite a ese derecho de propiedad que se recoge en el artículo 33, que es la función social. Y tal como dice el artículo, pues dice que delimitará su contenido de acuerdo con las leyes, ¿no? Siempre la función social de la propiedad, la función social de la vivienda, se tiene que delimitar en una ley. Ese artículo 33 de la Constitución debe ponerse también en relación, no he querido ponerlo ahí porque es como el del que se habla siempre, y digo, bueno, vamos a quitarlo. Siempre que se habla de la vivienda, el artículo 47, ¿no? Yo en este caso quiero reivindicar el 33, aunque al 47 también nos refiramos más adelante. El 47 es el que dice que todos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones para el ejercicio de ese derecho. Claro, ese artículo hay que ponerlo en relación con el 33. ¿Por qué? Porque en mi opinión, si hubiera hecho la combinación de ambos artículos, es decir, si todo lo que tiene que ver con la regulación del derecho de propiedad y entre el que se incluye la vivienda hubiera tenido el límite o el contrapeso que se establece en el artículo 33, que es el de delimitar su contenido a través de su función social, pues entiendo que si eso hubiera sido así, pues no hubiéramos llegado a la situación de burbuja inmobiliaria, no habríamos llegado a la situación de crisis inmobiliaria y sobre todo de crisis social y personal de tantas familias y tantas personas que se han visto privadas de su derecho a hacer la vivienda. Ya no solo es que no haya personas que no hayan podido acceder a la vivienda, sino que el que tenía el acceso por la vía que fuera, tanto a través de una vivienda libre o a través de una vivienda protegida, lo ha perdido, pues porque ha sido desahuciado, porque nadie ha reparado en que esa función social debía de tenerse en cuenta. Pero la Constitución no solo no llega y se inventa esto de la función social del derecho de propiedad y la vivienda, sino que eso forma parte del acervo cultural y de derechos de nuestro país, y ahí lo señalo, desde el año 1956, ¿no? La Ley del Suelo y Ordenación Urbana del 56 ya habla
de la función social del derecho de propiedad y ya habla que es por incumplimiento de esa función social de ese derecho se puede llegar a la expropiación o venta forzosa. En el año 64 se aprueba también el registro de solares y el registro de solares regula esos procedimientos. Yo invito, desde luego, a los que no lo hayáis hecho nunca, porque quizás es algo así como un poco friki, por decirlo de algún modo, a que leáis la exposición de motivos de la Ley del Suelo del 1956, porque os vais a llevar mucha sorpresa, porque se hacen planteamientos que, extrañamente, y estamos hablando de un momento en el que en el Estado español, pues el régimen de libertades, pues ya sabemos cómo era y tal, pero sin embargo, la carga de profundidad y el análisis que se hace sobre la situación de la vivienda y la necesidad en la que se plantea que la vivienda y el derecho de propiedad tiene que ser intervenido por la Administración y compartido, la función social, pues está ahí con mucha más fuerza que muchas de las normativas posteriores que se han ido aprobando. Después de la Constitución y con esa función social de la propiedad, se configura un derecho de propiedad en nuestro ordenamiento jurídico que se define como un derecho estatutario. ¿Qué significa esto de derecho estatutario? Significa que el derecho de propiedad implica el cumplimiento de unos derechos, o sea, digamos, la garantía de unos derechos y el cumplimiento de unos deberes. Es decir, otorga unas facultades, pero a la vez implica unas obligaciones. El derecho de propiedad no es mío y hago lo que quiero, ¿no? Sino que tiene esa doble disyuntiva. Y además, la parte, digamos, que condiciona esas obligaciones es la función social, ¿vale? La función social, por tanto, establece una serie de obligaciones a los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, que es inseparable de ese propio derecho. El propio Tribunal Constitucional, en la sentencia, creo que es 61, no 91, el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia del año 97 sobre la Ley del Suelo, viene a decirlo, ¿no? Estableciendo que no se permiten usos antisociales del derecho de propiedad y clarificando que el derecho de propiedad es un derecho que tiene dos partes, una, las obligaciones, y otra, la parte propiamente del disfrute de las facultades. Y esa sentencia también del año 97 clarifica dónde están las competencias tanto del Estado como de las comunidades autónomas respecto a la regulación del derecho a la vivienda o de lo que es la vivienda. Entonces, el Tribunal Constitucional dice que las competencias en materia de vivienda y de urbanismo, como dice la propia Constitución, son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, pero que el Estado tiene competencia en regular las condiciones básicas que garanticen que el ejercicio del derecho de propiedad urbana se ejercita, valga la redundancia, en condiciones igualitarias en todo el Estado español, ¿vale? Es decir, el Estado tiene las competencias en condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad, pero el desarrollo luego de las normas técnicas y tal para trabajar sobre esos derechos, por decirlo de algún modo, le corresponde a las comunidades autónomas. Así queda definido ese juego. Y sobre la base de esas reglas del juego se aprueba la primera ley que realmente habla de la función social del derecho de propiedad de la vivienda. Si la ley andaluza, digamos, tuvo la virtud de afinar con la denominación, fue en el año 2007, antes, una ley que se hizo en el Parlamento de Cataluña, donde por primera vez se habla de la función social del derecho de propiedad sobre las viviendas. Y esa ley, que se aprueba en Cataluña en el año 2007, responde a las reglas del juego que había diseñado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional había dicho: señores del Estado, ustedes no pueden regular nada sobre urbanismo, porque ustedes no son competentes, ni pueden regular nada sobre vivienda, están en el mismo título competencial. Ustedes solo pueden regular sobre condiciones básicas del ejercicio del derecho. Lo demás lo tienen que hacer las comunidades autónomas. Y Cataluña, en ese momento, con muy buen criterio, cuando estaba la crisis, el boom en su punto álgido prácticamente, pues aprueba una ley que habla de una ley sobre el derecho de la vivienda en Cataluña, que habla sobre el cumplimiento de la función social.
en desarrollo de su título competencial, que es exclusivo en materia de vivienda. Y en desarrollo de ese título competencial que tiene Cataluña y que tenemos el resto de comunidades autónomas, pues dice, vamos a ver, las viviendas, ¿para qué se hacen? Para ser habitadas. Pues en Cataluña se determina en ese artículo 5, que por cierto ha sido modificado después, pero he puesto la redacción originaria del 2007, en Cataluña se dice, si usted, titular de una vivienda, no le da destino a esa finalidad, que es ser usada como residencia habitual y permanente, usted está incumpliendo la función social del derecho de propiedad, la función social de la vivienda. Ese esquema es similar o parecido al que luego se hace en Andalucía y ahora veremos las consecuencias. Esta ley que se aprueba en Cataluña en el año 2007, pues bueno, tuvo sus tiras y aflojas, se reunió la comisión mixta entre el Estado y la comunidad autónoma para ver si había cuestiones de inconstitucionalidad, pero finalmente pasó todos los filtros y entró dentro del marco legal y constitucional de las reglas del juego que el propio Tribunal Constitucional había marcado. Y al final el Gobierno dijo, bien, la ley catalana es de acuerdo a las reglas del juego que ha establecido el Tribunal Constitucional. Y además forma parte de algo que pertenece a la tradición lógica del funcionamiento del derecho de propiedad en nuestro país. Es decir, en la legislación urbanística, desde forma ancestral, por decirlo de algún modo, desde el principio, la ley siempre ha obligado a los propietarios de un suelo que se clasificaba como urbanizable a que lo tenían que urbanizar. Si yo le clasifico a usted el suelo como urbanizable, lo tiene que urbanizar, porque ese suelo tiene una función social, una función pública, que es servir de base al crecimiento de las ciudades y la generación de las viviendas para los ciudadanos. Urbanice. Y si el ciudadano que le impone esa obligación, el planeamiento urbanístico, no urbaniza, está incumpliendo esa función social de ese derecho de propiedad. Y la Administración le puede expropiar. Incluso había alguna ley más osada y valiente que decía, y además le expropio a la mitad del valor urbanístico, porque es una expropiación, sanción por incumplimiento de ese deber, ¿vale? Eso estamos en el ámbito de los terrenos, pero vamos a imaginar que ese propietario cumple con su obligación y lo urbaniza. Y ya lo que tenemos son solares, ya han quedado las calles, todo perfecto, nada más ya están los solares. Los solares se tienen que edificar y tienen un plazo para ser edificados. Si ese propietario no edifica los solares en los plazos que marca el planeamiento urbanístico, está incumpliendo la función social del derecho de propiedad. Y lo dice la normativa, no me lo estoy inventando yo. Y lo dice la normativa desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Con el micrófono. Si ese propietario incumple esa normativa, la Administración puede obligarlo y incluir su parcela en el registro de solares, edificaciones ruinosas, hacer una declaración expresa del incumplimiento del deber de edificar y, por tanto, puede ir al régimen de expropiación o venta forzosa. Pero vamos más allá, es cumplidor, estamos hablando de un propietario supercumplidor, edifica y con el paso del tiempo la edificación se deteriora, tiene la obligación de conservarla y rehabilitarla. Y si no rehabilita esa edificación, la Administración puede intervenir por incumplimiento de la función social, porque el deber de rehabilitación forma parte de esa función social. Bueno, lo tienen rehabilitado. Tenemos una ciudad construida magníficamente, perfecta, con unas casas estupendas, pero no vive nadie dentro de las viviendas. Y, sin embargo, esa parte no se puede intervenir. Es decir, si la Administración, si el planeamiento urbanístico, si la legislación está obligando a urbanizar, está obligando a edificar y está obligando a conservar y rehabilitar, pues eso será porque esas viviendas tienen que ser usadas, ¿no? Todos los cálculos de todos los servicios y parámetros que define el crecimiento de una ciudad está hecha sobre la base del número de viviendas, pero sobre la base del número de viviendas, porque en las viviendas tienen que vivir personas. Y para eso se hace. Entonces, eso hace la ley catalana. Hasta ahí todo bien, perfecto. Seguimos bien. ¿Qué pasa? Pues que en el año 2013 se rompen las reglas del juego de forma unilateral, en este caso a través de un recurso que presenta el Gobierno de la Nación contra la Ley de Medidas para asegurar la función social de la vivienda que se aprueba en Andalucía. ¿Por qué supone una ruptura del marco constitucional? Porque es que la ley catalana está en vigor y lo que hace la ley andaluza no es más que avanzar en ese concepto que ya estaba definido en nuestro ordenamiento jurídico y que era pacífico. En el ámbito urbanístico siguen operando también las mismas reglas del juego, urbanizar, edificar y rehabilitar
siguen siendo obligaciones que derivan de la función social del derecho de propiedad. En Cataluña también la intervención sobre las viviendas vacías, pero en Andalucía, a través de ese recurso que se presenta por el Estado, se cuestiona la legalidad de esa medida. Se cuestiona la legalidad de una medida que tenía dos grandes ámbitos de intervención. El tema de las viviendas vacías, es decir, la ley andaluza establece que la vivienda desocupada de personas jurídicas es el máximo exponente del incumplimiento de la función social, es decir, ni siquiera se arroga una radicalidad suprema, es decir, solo las personas jurídicas, si una persona jurídica tiene una vivienda y no la está usando para que viva nadie, pues se está incumpliendo esa función social. Si es una persona física, bueno, pues se puede entender que mañana a lo mejor se quiere mudar a esa casa, ¿no? Que yo quiero que mañana sea mi residencia habitual y permanente. Vale, una persona jurídica no. Se define como tal. Una sanción por eso. Y luego se establece también otra posibilidad derivada de esa, que es la delimitación o el establecimiento de un supuesto expropiatorio, una causa expropiandi, como se suele decir con el latinazgo administrativista, una causa expropiandi para que si alguna persona que está en situación de riesgo, de emergencia social, es privada de una vivienda a través de un desahucio por una entidad financiera, la Administración de la Junta de Andalucía, en este caso, pueda expropiar temporalmente el uso de esa vivienda durante un periodo de 3 años hasta que esa persona pueda ubicarse. Es decir, no por en cumplimiento de esa función social del derecho de propiedad de la vivienda, la norma autonómica entendía que alguien que estuviera en una situación de riesgo o de emergencia social no podía ser expulsado de su vivienda y tenía que mantenerla. Como no se podía establecer en positivo, no se podía decir, existe el derecho a quedarte en tu vivienda, porque eso no se podía regular así, entonces se reguló a través de un sistema que sí se podía hacer, que era delimitar una causa expropiandi y, por tanto, la posibilidad de la Administración a que expropiara. Se iniciaron un montón de expedientes de expropiación, pero eso al final, plom, fue suspendido por el Tribunal Constitucional por el Gobierno que impone el recurso que impone el Gobierno. El Estado tiene una prerrogativa en materia de recursos. Cuando presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional, invoca, como en los juegos estos de rol y de cartas, invoco el artículo tal. Entonces, invoca el artículo 161 de la Constitución y automáticamente, si invoca ese artículo, el Tribunal Constitucional viene obligado a suspender la ley y después resuelve sobre esa suspensión. El Tribunal Constitucional suspende la ley andaluza en lo que se refiere a los dos aspectos que he dicho, y después, con posterioridad, mantiene la suspensión y después, con posterioridad, emite una sentencia sobre el decreto, no sobre la ley, que ahora lo comentaremos, por los argumentos que plantea el Gobierno. El Gobierno de la Nación plantea argumentos que son, en algunas cuestiones, complicados de digerir. Porque, en primer lugar, con respecto a lo que tiene que ver las viviendas vacías o las sanciones que se pueden imponer en ese sentido, plantea que hay una competencia del Estado, que es las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y que, aunque la Comunidad Autónoma de Andalucía ha hecho una regulación que está dentro de su competencia, dice, usted ha usado su competencia de vivienda, pero al usar la competencia de vivienda se ha metido en la mía, que es la de planificar todo el tema de las ayudas al sistema financiero y tal y cual. Entonces, su ley me está fastidiando a mí la mía del sistema financiero. Y además, yo acabo de montar una cosa que se llama la Sareb y usted me va a fastidiar a mí la Sareb. En el recurso incluso que se presentó, se aportó un informe de la Sareb que iba sin firmar, ya lo cuento como anécdota, un informe de la Sareb que iba sin firmar en el que decía que en Andalucía tenían no sé cuántas mil viviendas, entre ellas no sé cuántas mil de protección oficial. Cuando le pedimos a Sareb que nos dieran los datos de esas viviendas, nos dijo, hombre, que eso era una estimación, que ellos no sabían muy bien las viviendas cuánto tenían. En cualquier caso, con independencia de la anécdota, suspendida queda la ley y, por tanto, sin aplicación. ¿Qué pasa entonces a partir de este momento? Pues a partir de este momento pasa que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el decreto ley, pero no la ley. Y el decreto ley se lo cepilla fundamentalmente porque, al ser un decreto ley, no se ha justificado la urgencia de las medidas, ¿vale? Entonces se cepilla la parte de las sanciones que está pendiente de una sentencia que saldrá algún día sobre el fondo. Y
sobre la posibilidad de expropiar a las entidades financieras cuando haya un desahucio, ya hace no sé cómo califica esa parte de la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice, vamos a ver, usted ha regulado una cosa para que no echen a la gente de sus casas, voy a intentar contarlo así en plan llano, para que no echen a la gente de sus casas en ejercicio de su competencia en materia de vivienda. Pero yo también tengo otra competencia, que es la ordenación del crédito bancario, no sé qué, las condiciones básicas, y yo he hecho también otra ley, que es la ley de reestructuración de... no me acuerdo mismo cómo se llama, la ley que hizo, que se supone el gobierno para proteger a las personas que fueran víctimas de desahucio, y como yo he hecho una ley que ya cubre lo que usted quiere cubrir, la mía vale más que la suya y por tanto la suya fuera. Y se la carga por esa vía. Es decir, pero es que es mi competencia, da igual que sea su competencia, ¿vale? Sobre el fondo del asunto, pues tendrá también que dictaminar en alguna otra sentencia. Por tanto, dada esta situación, ¿qué pasa después? Pues pasa que empiezan algunos aventureros a tirar hacia adelante con iniciativas similares. La Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía, que se basa en la ley reguladora del derecho a la vivienda catalana, abre en el año 2013 una puerta a otras comunidades autónomas, entre ellas Navarra, Canarias, Cataluña y País Vasco, que tiran adelante también con iniciativas similares y ahora vamos a ver algunas de ellas. La Navarra no la voy a mencionar porque la ley navarra prácticamente lo que hace es, y además casi al mismo tiempo, copia la ley andaluza y la fulmina. Y entonces me voy a centrar solamente en la vasca, en la catalana, y vamos a comentar quizá algo también del anteproyecto de ley valenciano que está por ahí. La ley de vivienda del País Vasco, pues igual, la ley de vivienda del País Vasco también entiende que el hecho de que una vivienda esté desocupada significa un incumplimiento de la función social. Lo entiende, igual que se entiende la ley andaluza. Y los vascos, como ya sabemos cómo son, pues incluso van más allá y hacen un artículo 63, que a mí me encanta, que establece todas las medidas de intervención administrativa que se pueden hacer para la vivienda, para el ejercicio de la función social de la vivienda, ¿no? Adquisición preferente, expropiación, venta, sustitución, orden de ejecución, perfecto. O sea, una ley con una potencia estupenda. Perfecto, claro. Lo único que pasa es que el Tribunal Constitucional la ha suspendido frente al recurso que ha aprobado el Gobierno. La ha suspendido y además no solo invocando, sino que el Tribunal Constitucional ha resuelto sobre la suspensión y ha dicho que sí, que se quede suspendida hasta que haya recurso. Salvo una parte que tiene que ver con el canon de las viviendas deshabitadas, pero bueno, no vamos a hablar de ello porque no tenemos tiempo. Más adelante. Cataluña, si Cataluña en el año 2007 fue la comunidad autónoma que, digamos, salió victoriosa de la función social de la vivienda porque es la única que lo tiene regulado en una ley, desde luego, ahora yo creo que es la comunidad autónoma que más recursos tiene porque es que le recurren ya no sé lo que le van a recurrir. No solo la ley del impuesto sobre las viviendas vacías que está puesta aquí, sino que es que tiene recurrida una ley que modifica su Código Civil para establecer dos regímenes de tenencia diferentes, que son la tenencia, la propiedad compartida y la propiedad temporal, que tuvo consenso de todos los grupos políticos, suspendida. La ley que regula también todo el tema de la pobreza energética y tal, también tiene recursos. Y esta en concreto, la que regula el impuesto sobre las viviendas vacías de Cataluña, que establece un canon, un tipo impositivo sobre las personas jurídicas que tengan vivienda vacía, es decir, se va un poco a lo que establecía la ley andaluza. El máximo exponente del incumplimiento de la función social del derecho de propiedad y en el derecho a la vivienda es que una persona jurídica tenga una vivienda vacía. Cataluña lo entiende también y dice, y además le voy a poner un tributo especial que grave eso. Es curioso porque yo creo que el anuncio que se hizo del recurso, lo que se dijo es que estaban regulando dos veces lo mismo, que ya el IBI se podía recargar la vivienda vacía y tal, cosa que no es cierta. En cualquier caso, importante que se ha levantado la suspensión de la ley del impuesto a la vivienda vacía de Cataluña, con lo cual está recurrida, aunque ahí diga suspendido, no está bien. Está recurrida, pero no está suspendida. Es decir, que ahora los catalanes tienen la
gratificante tarea de ver cómo aplican esa ley, que yo creo que tiene también un potencial bastante importante de cara a asegurar esa función social de la vivienda. Y ahora, el anteproyecto de ley por la función social de la vivienda de Valencia. Esto ya es decir, los que están viniendo un poco después y están viendo cómo lo hace, ¿no? Y esto es como los dibujitos de Tom y Jerry, cuando el ratón pasa por el lado del gato así de puntilla, intentando que no se despierte, pues eso es lo que hace la ley de Valencia. Es decir, dice, claro, define la vivienda vacía, porque es que la define, y al final, y dice que el cumplimiento, o sea, que el hecho de que una vivienda esté vacía supone un incumplimiento de la función social. Pero dice, fijaos, el artículo 5.2, que me encanta, dice, el incumplimiento de la función social dará lugar a la incoación de procedimientos previstos en el artículo siguiente, que podrán incluir medidas de fomento y concertación, así como las intervenciones de advertencia y persuasión, ¿no? Como diciendo, no voy a decir nada grave, no vaya a ser que... Y luego, en el artículo 5.3, también dice, en los términos previstos en la legislación estatal, se considera que existe incumplimiento de la función, así como diciendo, a ver, ¿qué pasa aquí? Porque, claro, es que no sabemos realmente qué es lo que nos corresponde regular a las comunidades autónomas o qué es lo que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional realmente no ha decidido sobre el fondo de la cuestión. La ley andaluza se la cepilla solamente sobre la base, y estamos hablando de las viviendas vacías como incumplimiento de la función social, solamente sobre la base de que se hace a través de un decreto ley. Con lo cual, entonces, bueno, yo creo que la ley valenciana, con mucha mano izquierda y, desde luego, con mucha finura, que es una ley que yo recomiendo su lectura al anteproyecto, porque creo que es una ley muy interesante y que hay que mirarse... de alguna forma hace un poco de guiño al Estado a ver si no me mete las cabras en el corral. Yo entiendo que, en cualquier caso, en los términos en los que está redactada, pues es bastante probable que si se aprobara, que fuera también objeto de recurso por parte del Gobierno, porque sería lo coherente con respecto a lo que vienen haciendo desde el año 2013 a partir de la ley andaluza. Y esto es el resumen de cuál es la situación. Y ahora planteamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Estamos aquí, pues, de los ayuntamientos, que además son los que nos cae luego el marrón de hacer todas las cosas que tienen que ver con la vivienda, las empresas públicas, municipales, los técnicos y tal. Pues yo voy a lanzar, bueno, algunas ideas o flashes de cosas que yo creo que son interesantes. Hemos dicho antes, estamos hablando de la función social de la vivienda, pero el artículo 47 también habla de que los poderes públicos deben impedir la especulación. Y eso yo creo que tiene que ver mucho también con la función social de la vivienda. ¿Por qué? Porque si se especula, ¿no?, parece que es imposible que la vivienda tenga una función social. ¿Qué quiere decir la Constitución cuando dice que los poderes públicos tienen que impedir la especulación? Curiosamente, es en el único sitio, o sea, la única vez que se habla en la Constitución de especulación, precisamente es el artículo 47, que regula el derecho a la vivienda. O sea, que parece que está queriendo dar a entender algo, ¿no? Pues yo creo que eso puede utilizarse de alguna forma como una especie de título competencial, por decirlo de algún modo. Los poderes públicos, autonomía, ayuntamiento, todos tienen la obligación de impedir la especulación. Yo recomiendo también, en el año 2015, el año pasado, el Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó un plan, una norma, un plan, no sé cómo llamarlo, sobre la construcción y rehabilitación sostenible. Pues dentro de ese plan hay un capítulo que viene relativo a la normativa de la burbuja inmobiliaria, ¿vale? El plan es un tocho, pero ese capítulo no es muy largo, y ahí se define qué debe entenderse por especulación. Y se define lo que debe entenderse por especulación más allá del concepto puramente urbanístico del suelo. Y se habla también de la especulación en materia de vivienda y de la especulación en materia financiera. Por tanto, yo entiendo que los ayuntamientos están capacitados para adoptar medidas tendentes a impedir la especulación sobre la base de ese mandato que establece la Constitución. Pueden establecerlo en sus propios planes locales de vivienda, en sus planes municipales, como una parte del contenido del plan, y, por tanto, a nivel autonómico también. De hecho, el Plan de Construcción y Rehabilitación Sostenible, al final, establece unas obligaciones para la Administración autonómica y le obliga a dictar unas normas para que impidan la especulación en materia de vivienda.
Lo que pasa es que se han olvidado por ahora de redactarla. Otro elemento importante, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que se aprobó en 2013 y que todos criticamos muchísimo, yo entre ellos, lo reconozco, y después dio lugar al texto refundido de la Ley del 2015, que se refundió con el texto refundido de la Ley del Suelo de 2008, qué lío. La Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana del 13, yo creo que al final, y una vez refundida, pues tiene cosas interesantes y que se pueden desarrollar. Y yo no sé qué comunidades autónomas, y a lo mejor Íñigo nos puede contar luego algo, no sé qué comunidades autónomas están explorando eso. Esa ley habla de la posibilidad de que las cooperativas tomen la iniciativa en la transformación urbanística. Habla sobre procedimientos de intervención en el medio urbano. Habla sobre una cosa importante que es el informe de evaluación de edificios que nos puede dar a nivel de diagnóstico para intervenir en nuestros ayuntamientos un montón de información. Cuestiona la patrimonialización de la edificación al cumplimiento de obligaciones que tú puedes establecer también en el desarrollo de tus planes cuando patrimonializa. Porque lo que te dice la ley estatal es que está condicionada. ¿Cuándo se patrimonializa? Técnica urbanística. Usted, comunidad autónoma, tiene que regularlo. Pues ahí yo creo que hay margen. Y sobre todo también para todo lo que es el tema de intervención en los ámbitos de regeneración y renovación urbana, ¿no? Es decir, y ponerlo en relación con la función social. Creo que ahí hay margen de exploración en ese sentido. Los planes urbanísticos, ahí lo pongo, el urbanismo es una herramienta para la transformación social. Llegamos muchas veces o nos quedamos abrumados por esos cartapacios inabarcables, ¿no? Cuando llegamos al ayuntamiento y tal, y decimos, y yo el plan mejor no lo toque, ¿no? Porque qué lío. Pues creo que nos equivocamos, ¿no? Creo que hay que abordar los planes y, desde luego, si se quiere cambiar las políticas, hay que cambiar el planeamiento urbanístico, hay que cambiar los planes generales, hay que hacer planes de desarrollo específicos que tengan que ver con todas las materias de intervención en materia de vivienda, tanto sea como la especulación, como sean de regeneración y renovación urbana. Hay que buscar fórmulas para que esos planes se adapten a las líneas de la nueva política. Y ese toro por los cuernos hay que cogerlo. Yo insisto, o sea, el planeamiento urbanístico aprobado de hace muchos años es el caldo de cultivo perfecto para que todo permanezca igual y nada cambie. No vamos a cambiar, o difícilmente vamos a cambiar la realidad si no cambiamos también los planes urbanísticos. Instrumentos existentes en la norma urbanística para conseguir la función social de la vivienda. Es que hay cosas. Es que en la normativa urbanística está regulada la función social del derecho de propiedad y hay un montón de herramientas. En la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía las hay. En otras leyes de otras autonomías también las hay. Por referirme a algún ejemplo. Un instrumento que es la delimitación de reserva de terrenos y edificaciones que pueden dar lugar a expropiación para vivienda protegida, que se puede hacer por un procedimiento tan sencillo como la delimitación de una unidad de ejecución. No se puede utilizar ese procedimiento para delimitar una reserva en un ámbito en el que haya unos edificios vacíos de una entidad financiera, para esos edificios expropiar temporalmente el uso si se destina a vivienda protegida. Yo creo que eso tiene posibilidades de prosperar. Pero es que además no solo es que pueda tener posibilidades de prosperar, sino que coloca a la Administración en una posición de fuerza de cara a negociar con ese propietario. La expropiación puede acabar con un convenio. Tú inicias un procedimiento de limitación de reserva para expropiar que luego acabas conveniando. Te colocas en una posición de fuerza. Si no nos colocamos en posición de fuerza contra aquellos que son los que detentan, digamos, el poder de las estructuras económicas, difícilmente vamos a poder modular esa realidad. Pero es que además, si resulta que hay entidades financieras que tienen edificios de vivienda y están vacías y dicen, no, es que yo no las pongo en alquiler porque, ahora ya verás, luego no me pagan, no sé qué. Prefiero quedarme con ella un tiempo para venderla luego. ¿Eso cómo se llama? Eso no puede ser especulación, pero es que la Constitución obliga a que usted, ayuntamiento, usted, comunidad autónoma, impida esa especulación. Por tanto, intervenga a través de esa facultad que le da la normativa. Como un ejemplo, igual que lo relativo al incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación. Es que las ciudades están hechas para que estén en condiciones necesarias. ¿Cuántas propiedades hay en condiciones de infrautilización porque
no están en condiciones de ser habitables, quiénes son los titulares de esas viviendas, de esas edificaciones y por qué no se le obliga a que esas edificaciones, si tú obligas a que esas edificaciones estén en condiciones, pues lo normal es que el que se ha gastado el dinero en rehabilitar una cosa lo quiera poner en valor y lo ponga en el mercado, sea en alquiler o sea en venta. Pero es que además hay muchas más posibilidades porque dice las normativas, no, usted puede usar un concurso para sustituir al propietario incumplidor del deber de rehabilitación. Bueno, pues vamos a regular esos concursos. ¿Por qué no incluimos en esos concursos que sea preferente la adjudicación de esa expropiación o venta forzosa a través de esos concursos a cooperativas de vivienda de determinadas características? Pues echemos la imaginación en todas esas figuras que yo creo que tienen virtualidad. Y luego los planes municipales de vivienda, ¿no? Que son evidentemente una oportunidad. Digo, planes municipales de vivienda que se llaman así en el ámbito autonómico, pero planes locales de vivienda en otras comunidades autónomas. Desde los instrumentos de diagnóstico, ¿no? Como comentaba Jesús antes, es que hay que ¿qué pasa con la vivienda vacía? ¿Qué es lo que hay de vivienda vacía? ¿Dónde está ubicado eso? ¿Cuál es el diagnóstico de la vivienda vacía? Yo os invito, desde luego, a continuar con esta línea, digamos, en relación a la identificación de la vivienda vacía en uno de los talleres que en esta tarde uno de mis socios, Mario, va a exponer la metodología para detectar las viviendas vacías. Es que necesitamos herramientas de diagnóstico y análisis que nos permitan tomar decisiones. Es que sin ese diagnóstico y ese análisis pormenorizado de cuál es la realidad de la gente que vive en nuestras ciudades y dónde está la gente que vive en nuestras ciudades, es imposible tomar decisiones acertadas en materia de política de vivienda. Por tanto, y como conclusión, creo que todavía hay margen para ver qué puede decir el Tribunal Constitucional respecto a la competencia de las comunidades autónomas para el desarrollo de normativas que inciden en esa función social de la vivienda. No está todo perdido. Lo que sí es seguro es que cualquier normativa que se haga será objeto de recurso. Confiemos en que eso pueda llegar a buen puerto, sigamos desarrollando iniciativas normativas imaginativas e innovadoras, utilicemos el concepto de impedir la especulación como un título competencial de la propia Administración, aunque no sea en puridad un título competencial, y busquemos vías de solución y alternativas que existen en la legislación y, en definitiva, seamos valientes e intentemos transformar todo esto y que efectivamente se dé cumplimiento a esa función social de la vivienda, porque cuando la Constitución lo establece es efectivamente porque lo que quiere es que se protejan los derechos y los intereses de los ciudadanos. Muchas gracias y luego continuamos con el debate. Gracias a Antonio. Ahora en el programa toca una pausa, ¿no?, para que recobremos un poco de energía y sigamos luego con las dos, ¿no?, intervenciones siguientes que nos van a dar un panel, yo creo que perfecto para hacer luego un debate muy interesante. Hemos organizado un cafelito ahí en el hall, con lo cual no hace falta que vayáis fuera ni nada, sino que nos lo tomamos ahí rápido y volvemos. ¿Qué pasa, Dolores?